Trabajo de investigación realizado en base a la evidencia, es decir, con una utilización consciente, explícita y la previa evaluación de la mejor certeza científica, para la toma de decisiones relacionadas con el cuidado de la salud de las personas. Este proyecto se aplicó a los propios pacientes, ya que con la difusión de los conocimientos a través de múltiples sistemas automatizados, un paciente o una comunidad están hoy en condiciones de obtener conocimientos científicos que los ayuden a tomar decisiones sobre aspectos de su propia salud. Proyecto realizado por Rocío Pilco, Gustavo Ramos y Joana Samaniego, bajo la supervisión del Dr. Cristian Silva, profesor de la Cátedra de Medicina Basada en Evidencias. Introducción. Las enfermedades parasitarias constituyen un importante problema de salud pública, siendo considerado por la OMS como una de las principales causas de morbimortalidad a nivel mundial, que afecta principalmente a países subdesarrollados o en vías de desarrollo con condiciones higiénico-dietéticos deficitarias. En el Ecuador, la parasitosis es un problema de salud pública con carácter endémico que afecta a un 80% de la población en el área rural y un 40% de la población en el área urbano marginal, y es responsable de complicaciones como la desnutrición, anemia, bajo rendimiento escolar, entre otros. Su prevalencia ha ido en aumento en los últimos 10 años, atendiendo a diversos factores sociales relacionados con movimientos migratorios de la última década hacia nuestro país y los viajes realizados hacia áreas tropicales o subtropicales. Debemos prestar atención en nuestro medio a aquellos factores individuales que pueden facilitar la infección por parasitosis, como la edad infantil más el entorno, vivir en zonas económicamente deprimidas, condiciones higiénicas deficientes, afectación a personas inmunodeprimidas. Debemos diferenciar aquellas infecciones parasitarias que son comunes en nuestro país de otras con menos frecuencia, importadas de áreas geográficas de alta endemicidad en relación con viajes internacionales e inmigración. Objetivos. Como objetivo general tenemos evidenciar en base a estudios realizados acerca de la parasitosis, objetivos específicos, desarrollar destrezas en la búsqueda de artículos de investigación científica actualizada sobre parasitosis, realizar un resumen de la información extraída de varios artículos científicos, analizar la información recopilada de acuerdo a la evidencia, investigar y establecer cuál es el tratamiento para las parasitosis para así poder contrarrestar las manifestaciones adquiridas. Definición. La parasitosis engloba todas las enfermedades causadas por un parásito. Los parásitos son organismos cuya supervivencia y desarrollo depende de un huésped que los albergue. El parasitismo es un tipo de asociación biológica entre organismos de diferente especie, en la que uno de ellos, el parásito, obtiene beneficios de esta relación y vive a expensas del otro, del hospedador o huésped, causándole daño generalmente. Mediante este tipo de relación, el parásito amplía su capacidad de supervivencia, utilizando a otras especies para que cubran sus necesidades básicas y vitales que no tienen por qué ser necesariamente cuestiones nutricionales. El mecanismo de la relajación parasitaria es el producto de una larga y elaborada evolución paralela a las dos especies. Según el estudio realizado por la Revista Venezolana de Salud Pública sobre la parasitosis intestinal en habitantes de la comunidad rural La Canoa de Venezuela, que fue de tipo transversal, descriptivo de campo mediante muestreo no probabilístico de tipo voluntario, donde se estudiaron 158 muestras fecales procedentes de igual número de habitantes. La prevalencia de parásitos según el género fue similar, con un 55.6% entre las mujeres y 66.2% entre los hombres, con una probabilidad mayor a 0.05.
donde se diagnosticaron 8 especies de enteroparásitos, de los cuales los más frecuentes fueron los protozoarios con un 98.9%. Los helmintos apenas se encontró un caso para una baja prevalencia de 1.1%. Entre los protozoarios más destacados fueron el Blastocystis con un 51.3% y el Endolimax nana con un 18.4%. En otro estudio realizado por la Revista Peruana de Epidemiología sobre la parasitosis intestinal en niños hospitalizados, que se buscaba la distribución por edad y aspectos clínicos, se observó que los protozoos fueron más prevalentes. Entre ellos fue la Giardia lamblia el más frecuente con un 31.7%. Al comparar las especies encontradas por servicio, hubo diferencia significativa en la Giardia lamblia, protozoo que predominó en los servicios de diarrea. Los helmintos fueron detectados predominantemente en un grupo de 5 años y más. Por otra parte, los protozoos, la Giardia lamblia y la Blastocystis fueron encontrados con mayor frecuencia en preescolares y escolares. Se encontró diferencias significativas tanto en el caso de Giardia lamblia como en el caso de Blastocystis. En un estudio realizado por la revista Biomed sobre la prevalencia del parasitismo intestinal en indígenas Guarao en el estado de Bolívar, Venezuela, que fue un estudio retrospectivo, descriptivo, observacional y de corte transversal que consistió en la recolección de muestras fecales en mayo de 2011. De los 61 niños evaluados que tenían edades comprendidas de entre 0 a 15 años, 27 eran femeninos y 34 masculinos. La prevalencia general de parásitos fue del 67.2%. El grupo etario más afectado fue de 8 a 11 años, sin diferencias significativas por grupo etario, con una probabilidad igual a 0.27. En relación al género, el 81.4% del género femenino resultó parasitada, mientras que el 55.9% del género masculino estaba parasitado, encontrándose diferencias significativamente estadísticas por género de una probabilidad de 0.034. En otro de los estudios realizados por la revista Visión Científica sobre la prevalencia de parasitismo intestinal en niños y adolescentes de las comunidades indígenas de Río Beni, se analizaron 305 muestras de heces provenientes de niños y adolescentes. El 81.9% presentaron poliparasitismo, encontrando más de 6 tipos de especies de parásitos. Se observó que existe una predominancia de helmintos con un 85%, sobre los protozoarios con un 68%. Los protozoarios más frecuentes fueron el Blastocystis hominis, la Entamoeba coli y la Giardia lamblia, y en los helmintos fueron el Trichuris trichuria, el Ascaris lumbricoide y la uncinarias. En un estudio realizado por la revista científica ScienceMed sobre la prevalencia de parasitosis en mujeres embarazadas del Centro de Salud de Hawái, de las 111 mujeres embarazadas, 25, que corresponde al 22.5%, tienen una parasitosis intestinal. Los parásitos más prevalentes encontrados fueron la Entamoeba histolítica coli, con el 15.3%, la Giardia lamblia con 3.6%, la Candida albicans con 3.6%,
otros parásitos con un 2.7%. De las 25 mujeres en gestación, 12 presentaron complicaciones, 2 con desnutrición y 9 con anemia, y 1 con desnutrición y anemia. 17 pacientes tenían parasitosis por entamoeba histolítica coli, 8 con anemia y 1 con desnutrición y 1 con desnutrición y anemia. 4 pacientes por Giardia lamblia, 1 con anemia y 1 con desnutrición. Como conclusión tenemos que en los diferentes estudios que hemos podido observar, los parásitos que más afectan a los seres humanos son los protozoos. Los microorganismos que más afectan son la Giardia lamblia, las amebas, entamoeba e histolítica, presentando así más afecciones gastrointestinales en nuestro medio producido por parásitos. Según el estudio realizado por la revista Cielo Public Health sobre la prevalencia de anemia en escolares de la zona amazónica, se detectaron infecciones parasitarias en 473 niños con un 82.0%. Los parásitos más comunes fueron la entamoeba coli con un 30.3%, el Ascaris lumbricoides con un 25.0% y la entamoeba histolítica con un 20.5%. El riesgo de tener parásitos fue mayor en los varones, con una probabilidad de 0.05, que en las niñas, pero solo se encontró una relación significativa entre el sexo y la presencia de Giardia lamblia, con una probabilidad menor a 0.02. En un estudio realizado por la Academia Biomédica Digital sobre la parasitosis intestinal en los habitantes de una comunidad urbana de la ciudad de Bolívar, Estado Bolívar, Venezuela, donde se realizó un estudio transversal y se evaluaron 85 muestras fecales procedentes del igual número de personas. Los parásitos que se identificaron con mayor frecuencia fueron los protozoarios con un 96.6%. Solo se diagnosticaron 6 casos de parasitosis por helmintos. Se identificaron 6 especies de enteroparásitos con predominio de blastocitis con un 32.9% y Giardias intestinalis con un 22.4%. No se encontraron casos de cocidios intestinales en la población evaluada. Factores de riesgo. La complejidad de los factores que condicionan las parasitosis y la dificultad para controlarlos determinan que las infecciones parasitarias estén tan ampliamente difundidas y que su prevalencia sea en la actualidad similar en muchas regiones del mundo a la que existía hace 50 años. Los factores que la condicionan son: el análisis de los factores riesgos obtenidos por la encuesta pone de presente varios factores previamente no descritos, como la no desparasitación de mascotas. El creciente urbanismo ha traído como consecuencia el aumento de densidad no solo en poblaciones humanas, sino también en la población de animales domésticos. En estudios previos en el mismo, se encuentra en un porcentaje de 3.9% y 1.6% muestran el aumento en la frecuencia de la Giardia lamblia en perros. El estrecho contacto entre el hombre y el perro ha hecho que este último se convierta en reservorio de estos parásitos humanos y contribuya entonces a su transmisión, como lo sugiere esta asociación con mayor parasitismo. Se hace, por tanto, necesario hacer énfasis en los programas de control de zoonosis como parte de una aproximación integral al problema de parasitismo intestinal en niños. La asociación entre mayor número de hermanos y mayor frecuencia de parasitismo indica un factor bien conocido como lo es la transmisión por contacto con otros niños parasitados.
Esto hace fundamental el involucrar todo el núcleo familiar cuando se realiza una desparasitación. No conocemos otros estudios que hayan relacionado el parasitismo con dar alimentos diferentes a la leche en el biberón, pero esto puede señalar las deficiencias en los cuidados, en la preparación y en el manejo de estos alimentos. El análisis de estas y otras prácticas en la preparación de alimentos nos indica la importancia en la educación a las madres y responsables de la alimentación de estos niños como medidas para realizar y disminuir la prevalencia del parasitismo intestinal. Según el estudio realizado por la revista Cielo Public Health sobre la prevalencia de anemia en escolares de la zona amazónica del Ecuador, se encontró una relación entre las distintas infecciones por parásitos y la concentración plasmática de hierro en el grupo de niños menores de 10 años con una probabilidad menor a 0.05. Según el estudio realizado por la Academia Biomédica Digital sobre la parasitosis intestinal en los habitantes de una comunidad urbana de la ciudad de Bolívar, Venezuela, en todos los grupos evaluados se diagnosticaron parasitosis intestinal, aunque en términos absolutos resultaron más afectados los grupos de 0 a 9 años y de 10 a 19 años, con 21 y 27 casos respectivamente, pero no hubo diferencia estadísticamente significativa, teniendo un chi cuadrado igual a 9.20 y una probabilidad mayor a 0.05. Epidemiología. Con respecto al tema de epidemiología, nos basaremos en un estudio realizado el 17 de marzo del 2013 en Madrid, España. La complicación de este es que los casos se los realizó con vigilancia epidemiológica, por lo que no hay una buena notificación de casos en el estudio. Las principales parasitosis están producidas por Giardia lamblia, Entamoeba vermicularis, Blastocitis homidis, Ascaris lumbricoides, Taenia solium. La afectación principal mayormente se da en niños de 5 a 10 años. La mayoría de estas se transmiten por transmisión orofecal. Otra causa que se produce se da por viajeros endémicos que son sintomáticos. Y la principal causa que es asintomática en esta epidemiología son las Cryptosporum. En un estudio realizado en la zona urbana de Calarca, Colombia, lanzó como resultado que la prevalencia general de los niños estudiados de parasitosis es del 54.7%, encontrándose una prevalencia de blastocitis con un 36.4%, que es la prevalencia mayor, mientras que la que tuvo menor prevalencia fue el multiparasitismo, es decir, que hubo personas afectadas con 2 parásitos a la vez. Con una variación de 3 puntos, la que ocupa el segundo lugar es la entamoeba histolítica. ¿Esto qué nos quiere decir? Que se produce entre las principales causas y no hay una variación significativa entre la primera y la segunda. En tercer lugar tenemos al Ascaris con una prevalencia del 0.9%. De estas parasitosis, las 3 más frecuentes que afectan por grupo de edad por meses, la mayor prevalencia se da entre los 36 y 47 meses, con un 69.4%. En segundo lugar, la prevalencia está empatada con un 60% entre los grupos de edades entre 24 a 35 meses y 48 a 59 meses. En un estudio de tipo transversal descriptivo y de campo mediante muestreo no probabilístico de tipo voluntario, donde se estudiaron 58 muestras fecales procedentes de igual número de habitantes, lo que representó el 33,19% del universo. El grupo más evaluado fue el de los niños menores de 10 años, con 73 casos, que nos da un total de 46,2%. Con relación al género se evaluaron 90 mujeres, que corresponde al 57%, y 68 hombres, que corresponde al 43%. La prevalencia de parasitosis intestinales fue del 60.1%, es decir, del total de la población de 158, 95 personas tuvieron la enfermedad, evidenciándose que esta es una elevada prevalencia, entre 58.1% y 78.6%, en todos los grupos con excepción del grupo que tenía 20 a 29 años, que tuvo una prevalencia del 28.6%. Sin embargo, esta diferencia no fue estadísticamente significativa.
con el índice de confianza del 0,05. En un estudio retrospectivo, descriptivo, observacional y de corte transversal, que consistió en la recolección de muestras fecales en mayo del 2011, los 61 niños evaluados tenían edades comprendidas entre 0 a 15 años. De ellos 27, que corresponde al 44.3%, eran mujeres y 34, que corresponde al 55.7%, eran hombres. La prevalencia general de parasitosis fue de 67.2%. que corresponde al número de casos de 41 sobre el total, que fueron 61. El grupo etario más afectado fue de 8 a 11 años, sin diferencias significativas por grupo etario, con un valor de confianza de 0.27. Con relación al género, el género femenino resultó que tenía el más alto índice de prevalencia de parasitosis, mientras que el género masculino se encontraba con el 55.9% en valores bajos, encontrándose las diferencias significativamente estadísticas por género. Entre las manifestaciones clínicas registradas se encontró que el dolor abdominal fue el principal síntoma que predominó en los niños infectados por parásitos, sobre los que no estaba. Trabajos anteriores han informado iguales resultados en este aspecto. Sin embargo, a pesar de que otros síntomas y signos están presentes en el parasitismo intestinal, por lo general este es bien tolerado por los hospederos humanos, especialmente cuando la infección no es intensa. En cuanto a los gelmintos intestinales, no se encontró asociación con diarrea. La mayoría de estos son estrictamente intraluminares y no parece interferir con las estructuras y funciones intestinales en grado suficiente como para causar diarreas. Estudios controlados donde se incluyan series más grandes de pacientes con diarrea y hasta grupos testigos serán necesarios para determinar el papel causal de los gelmintos en la diarrea. Entonces, esto nos quiere decir que la principal causa o manifestación clínica que se produce en la parasitosis es el dolor abdominal. De acuerdo a este estudio, se dice que no existe una correlación entre la presencia de síntomas gastrointestinales y la presencia de parasitosis. Con frecuencia cursan con sintomatología variada, que entre estas puede ser la dispepsia, diarrea, estreñimiento, dolor abdominal difuso, y en muchas ocasiones son asintomáticas y poco sintomáticas. La anemia y la eosinofilia pueden alertar a la presencia de helmintiasis o de alguna otra parasitosis frecuente. En otro estudio realizado con respecto a las manifestaciones clínicas digestivas, no hubo diferencia entre los parasitarios y las que no lo estaban, con excepción de la diarrea. Las infecciones intestinales parasitarias pueden ser responsables del 20 al 25% de las diarreas infecciosas y se ha descrito en infecciones por Giardia lamblia y entamoeba histolítica. Es de destacar que para este último análisis se tuvo en cuenta solo los parásitos intestinales considerados como patógenos y no se incluyeron las infecciones con blastocitis, que fue el protozoo más frecuentemente encontrado, del cual se discute sobre su patogenicidad porque algunos lo califican de determinadas condiciones como agente etiológico de cuadros entéricos y que no producen manifestaciones clínicas específicas. Según estudios realizados, las técnicas de laboratorio utilizadas en el diagnóstico de las parasitosis intestinales tienen una gran importancia clínico-epidemiológica en nuestro medio. Como se puede visualizar la tabla, los métodos diagnósticos van a estar divididos de acuerdo al parásito causal. Como podemos ver en esta tabla, van a estar los protozoos y los helmintos con su respectiva clasificación. Los métodos diagnósticos se van a clasificar en primarios, secundarios u otros. Dentro de los primarios, los más utilizados son la tinción de Lugol. Es decir, se va a utilizar lo que son aplicados en fresco con varia concentración. Los segundos métodos de diagnóstico es la detección de antígenos, lo cual va a utilizar el coproantígeno e inclusive el cultivo larvario. Dentro de otros métodos diagnósticos eficaces para la detección de parásitos va a ser el aspirado duodenal, el PCR y técnicas de imagen como la TAC, resonancia magnética, ecografía, que permiten visualizar la localización del parásito intestinal. Según estudios científicos realizados, se puede demostrar que las pruebas de laboratorio van a ser según los parásitos. Las pruebas más utilizadas pueden ser el microscopio directo, microscopio de concentración, antígenos en heces, serología, PCR, biopsia intestinal, análisis especial, eosinofilia, estudio familiar.
Estas pruebas también se pueden repetir tras un tratamiento, pero se debe considerar que para una mejor realización de las pruebas de diagnóstico de la parasitosis, esto se va a basar en lo que son los parásitos causales, ya que en todos los parásitos no se puede realizar la misma prueba de diagnóstico, ya que no sería eficaz su diagnóstico. Existen varios fármacos de elección para combatir lo que son las parasitosis. Esto va a depender de lo que son los elementos intestinales causales. Dentro de los fármacos de elección podemos visualizar en esta tabla que van a ser el mebendazol, albendazol, la ivermectina y el praziquantel. Esto va a depender mucho de lo que son el parásito causal. Es decir, no en todas las parasitosis se puede dar el mismo tratamiento, ya que no se va a combatir lo que son con las parasitosis. Según estudios realizados en la revista Cochrane, en esta tabla se puede visualizar una comparación del fármaco alternativo versus metronidazol, en el cual este estudio se realiza a varios pacientes dividiéndole en 3 fracasos clínicos. El primer fracaso clínico que se da de 1 a 14 días después de finalizar el tratamiento, con la utilización de ornidazol, praziquantel, tinidazol. Un segundo fracaso clínico que se da de 15 a 60 días después de finalizar el tratamiento, con la utilización de lo que es ornidazol, panidazol, satranidazol y tinidazol. Y un tercer fracaso parasitológico que se da en un transcurso de 1 a 14 días después de finalizar el tratamiento. En estos pacientes también se realizó un estudio sobre los riesgos que pueden contribuir la utilización de estos medicamentos y sus efectos aleatorios. Dentro de los riesgos, el mayor porcentaje es una insuficiencia cardíaca con un 95% en los pacientes. El tamaño del efecto del medicamento va a depender mucho del fracaso clínico. Como se puede visualizar en esta tabla, el tamaño de mayor efecto es en el fracaso parasitológico, después de finalizar el tratamiento con 1.05. Al finalizar este trabajo se pudo concluir que de una manera investigativa y analítica se evidenció estudios realizados acerca de la parasitosis. Se logró desarrollar destrezas en la búsqueda de artículos de investigación científica actualizada sobre parasitosis. Se pudo realizar un resumen de la información extraída de varios artículos científicos acerca de varios subtemas que abarcan parasitosis. De una manera analítica se pudo recopilar la información necesaria para la realización de este trabajo. El tratamiento para la parasitosis, para contrarrestar las manifestaciones adquiridas, será en base al parásito causal. Gracias por su atención prestada en nuestro proyecto investigativo.